Primera dosis. Internacionales. Le damos la bienvenida a nuestro columnista internacional, Gustavo Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenos días, Gastón. Hello. Miriam. Buen día. Equipo audiencia. Good morning, Torres. Porque Para sos justificar lo internacional. Efectivamente. ¿Podemos ensayar un idioma distinto cada mañana? Nunca he hecho en la radio. Además. Sí. Muy original sería. Obviamente. Acá conseguimos innovación. Bueno, estuvimos hablando estos días de las elecciones en Estados Unidos de Norteamérica. Continúa el recuento de votos, algunos distritos que están arrojando resultados interesantes para el oficialismo. El tío Joe se lo ve contento, ¿no? Se lo ve radiante porque todos vaticinaban un aplastante triunfo por parte de los republicanos y Donald Trump ya tenía ahí toda la presentación hecha para lanzarse nuevamente a la candidatura a la presidencia, lo que obviamente postergó un poco en horas, días o semanas quizás lo que será el lanzamiento de la campaña para que el magnate estadounidense Donald Trump vuelva a ser un contendiente en las próximas elecciones presidenciales por parte de los republicanos. A los demócratas le fue dentro de todo bastante bien y Joe Biden dijo esto es por el reconocimiento de las obras que se están realizando por la contención social. Hizo mucho hincapié, incluso que no traje parte del testimonio del presidente de Estados Unidos de Norteamérica, en la contención de los precios de los fármacos, es decir, de los remedios. Recordemos que el salario estadounidense se lleva casi el 40% en fármacos y remedios. El consumo que tienen de los fármacos, de las drogas legales es altísimo, el 75% de los fármacos que se producen en el mundo se consumen en Estados Unidos de Norteamérica. Es letal la cantidad de remedios que consumen. Joe Biden habló de la contención de los precios por la especulación que se da a través de los laboratorios. La contención también que se da en esta cuestión impositiva. Sigue reclamando que los que más tienen los empresarios y los multimillonarios sean los que más impuesto paguen. Vamos a escuchar, ayer dio una mini conferencia de prensa Joe Biden refiriéndose al resultado de las elecciones y además algunas consultas que les hicieron allí la prensa que estaba presente. Escuchemos al presidente de Estados Unidos. Quiero ser clarísimo. No voy a apoyar a ninguna idea republicana que empeore la inflación. Por ejemplo, el votante no quiere pagar más por sus fármacos de receta. El electorado no quiere más impuestos, más reducciones de impuestos para los ricos y las grandes empresas. Y voy a seguir concentrándome en el recorte de costos para las familias trabajadoras. Como esas 55 empresas del año que ganaron miles de millones y no pagaron un centavo en impuestos federales. No se vale. Todos tenemos obligaciones. Ahora pagarán 15%. Ustedes pagan mucho más que eso en impuestos federales. Yo cumpliré con mi compromiso de que nadie que gane menos de $400,000 al año, y eso es muchísimo dinero, vea un aumento en sus impuestos federales. Pero quiero ser clarísimo. En ninguna circunstancia apoyaré una propuesta del senador Johnson y el senador de Florida de reducir o hacer cambios fundamentales al Seguro Social y a Medicare. Eso no está en discusión. No lo haré. Eso no está en discusión y no lo haré. Bueno, esto parte de lo que decía, ¿no? En el principio del audio que escuchamos, por el tema de los fármacos, es decir, los remedios, y también la cuestión impositiva. Están siempre, ¿no? Hay un gran consenso para que no se paguen impuestos, pero que no se paguen impuestos, que los que más tienen sean los que no paguen impuestos, que los demás sí. Es decir, que las tarifas, por ejemplo, sí, valgan para todos igual. El multimillonario y el que no tiene nada. Es decir, democratizar el subsidio general para la producción de energía, se llamaría. Bueno, alguna de las medidas que Joe Biden también dijo que va a seguir trabajando es en el desarrollo de la obra pública en Estados Unidos de Norteamérica. Hay que ver cómo sigue el conteo de votos, sobre todo lo que pasa en Arizona y Nevada, que van a ser los últimos distritos que arrojarán los resultados finales, para ver
si se mantiene esta paridad que hay hoy en el Senado y esta leve ventaja que tienen los republicanos en la Cámara de Representantes. La importancia del Senado de tener paridad es que a Joe Biden le va a permitir, por ejemplo, presentar sus ternas para la justicia, algo que 2 años de Donald Trump también se vio un avance muy pero muy importante. Por eso el ingreso de muchos de los jueces en los juzgados de personas más conservadoras. Hemos hablado aquí de la polémica que se armó en algunos de los estados con la limitación del aborto, ¿no? Que ya en algunos estados estaba permitido y legislado favorablemente. Hay que recordar que Estados Unidos de Norteamérica, cada uno de los estados tiene leyes propias que no pueden contradecir obviamente lo que es la Constitución, pero sí avances en ese sentido, por ejemplo el aborto, la legalización del consumo para el cannabis, etcétera, etcétera. Algunas de las cuestiones que tienen que ver con esas libertades individuales que tanto se habla en Estados Unidos de Norteamérica. Nos vamos ahora hasta Europa y mucho incluso de lo que tiene que ver con esto de los referentes de la extrema derecha o de la derecha producto del capitalismo, ¿no? Hablamos de Hungría, ¿no? Muchos han tomado como referente a Víctor Orbán, ¿no? Muchos incluso referentes locales, muchos diputados nacionales hacen bandera de Hungría, de Víctor Orbán como un referente de estas nuevas derechas que hay en Europa. Bueno, hay una inflación que no cesa y el peor país que está atravesando esta situación es Hungría en la Unión Europea. Pero ¿qué pasa? Allí, ¿qué hizo el gobierno de Víctor Orbán? Algo que, si lo escucha la extrema derecha, en realidad lo saben, pero no lo dicen discursivamente. Control de precios, congelamiento de precios, un sistema de precios cuidados. Eso no sirve, Gus. Bueno, eso lo tuvieron que hacer para contener una inflación del 21,1% que arrojó octubre pasado en Hungría. Congelamiento de precios, congelamientos del precio de la energía y congelamiento del precio de los combustibles. No llega a escuchar cualquier referente de la derecha que dice que no sirven los congelamientos de precios, no sirve subsidiar la energía, no sirve... Bueno, esto lo está diciendo el padre de esta nueva corriente de la extrema derecha. Vamos a escuchar al economista Karol Ibeke hablando acerca de estas medidas y de esta inflación que no cesa en la Unión Europea y particularmente en Hungría. Todas las medidas de congelación de precios, es decir, los recortes en los precios de la energía, la congelación de los precios de los combustibles, la congelación de los precios de los alimentos, podrían añadir hasta 4 puntos porcentuales a la inflación. Esto significa que si no fuera por estas medidas, la tasa de inflación húngara sería de aproximadamente el 25% y sería la tasa de inflación más alta de Europa. Es decir, que si no se hubieran aplicado este congelamiento de precios de los combustibles, de los servicios y de las tarifas, además de los alimentos, la inflación hubiera sido superior en octubre. Esto para decir, en otras partes del mundo también hay inflación, no la inflación que tenemos aquí, pero hay medidas que acá se ven como aberrantes, como aberraciones, por parte de la extrema derecha, y después la extrema derecha las aplica y le empiezan a dar resultado en otras partes del mundo. Por último, hablando también del mundo y cosas que pasan, en Bélgica hay una protesta muy importante por parte de los trabajadores, porque por el aumento de la inflación, aumento en el costo de vida, que ya estos últimos registros arrojó un aumento del 13%, que no se condice con ¿qué? Con el aumento de los salarios. Es decir, aumentan las cosas, aumentan los precios, aumentan los servicios y los salarios no aumentan. ¿Esto dónde pasa? En Bruselas, en Bélgica, ¿Y qué están haciendo trabajadores y trabajadoras allí? Están cortando calles. Así que... ¿Piquetes? Piquetes. En Bruselas. No estamos hablando de... No es acá en Cutralcó, ¿no? ¿Estás seguro? Es lo que... Bueno, cosas que pasan en el mundo. Digo, pero ¿no? se parecen a las que pasan acá.
Casi lo mismo, ¿no? O casi lo mismo, no. Cada cual con sus particularidades. Pero Sí, cuando claro. te dicen, esto en un país en serio no pasa, No pasa, bueno. claro. Si uno se pone, si uno busca información, se toma el atrevimiento de hacerlo. Tiraste encontrás. corte de ruta, Sí. y inflación, Sí, Bueno. control de precios. control de precios, Subsidios. Claro. Cosas que pasan aquí y en el mundo, y de eso se trata esa columna. Gracias, chicos. Gracias, A Gustavo. ustedes. Dosis de información. Dosis musicales. Desde las 6:30 hasta las 9 compartimos con vos Primera Dosis. RTN Radio. FM 104.9.